Súper. Bueno, vamos a arrancar entonces. La idea de hoy es ver dos cosas. Una parte es lo que está en el programa propiamente, que es la parte de utilidad, restricción presupuestaria y efecto renta y sustitución. El profe Américo me dijo que ya habían visto algo de esto. La idea hoy es ver un poco unos gráficos, unas ecuaciones y unos ejercicios sobre eso, ¿verdad? Y si nos da el tiempo, al final de la clase, ver algo, como yo siempre le dije, la idea es que podamos ver algo adicional a lo que está en el programa, que sea más de la realidad propiamente, no una teoría tan abstracta, ¿verdad? Así que les preparé algo sobre sistemas de amortización, ¿verdad? Diferenciamos el sistema francés, alemán y americano, que son los tres más usados, ¿verdad? Así que bueno, voy a arrancar porque tengo dos presentaciones. Un segundo. Me avisan si se puede ver esto, por favor. Sí se ve. Súper. Se ve, perdón. Gracias. Como le dije, la idea hoy es ver la teoría del comportamiento del consumidor, utilidad, restricción presupuestaria y efectos renta y sustitución. Como yo estoy viendo el programa, tiene como dos grandes partes. Primero la parte de microeconomía, que se ocupa de ver la parte de teoría del consumidor, del productor, y la segunda parte, que sería después del primer parcial, vamos a ver la parte de macroeconomía, que son cuentas nacionales, la parte fiscal, monetaria, etc. Así que bueno, avancemos con esto, ¿no? Primero vamos a hablar un poco de lo que es la utilidad total y la utilidad marginal. Este es un concepto que se utiliza en la economía, ¿verdad? Cuando estudiamos la parte del comportamiento del consumidor, ¿verdad? Si bien es, digamos, un concepto un poco abstracto, ¿verdad? Abstracto en el sentido de que no es medible propiamente, no es una variable que tenga una unidad de medida propia, así como, no sé, el déficit fiscal, la cantidad de billetes y moneda de circulación. Es más bien un concepto abstracto y se refiere a la utilidad que le otorgan los consumidores a los bienes que están consumiendo. Voy a tratar de pasar muy rápido esto porque imagino que ya habrán visto con el profesor la clase pasada. La idea de esto es súper simple, ¿verdad? Dice que, o sea, básicamente se basa desde el punto de vista de un consumidor que consume determinado bien. Aquí en el ejemplo que tenemos en la presentación, habla de refresco, ¿verdad? Dice que si esta persona consume 0 refrescos, entonces va a tener una utilidad total de 0. O sea, no tiene ninguna utilidad para él. Si consume un refresco, aquí se le asigna un número a esta variable de utilidad total, que es un número 4. Entonces, él tiene una utilidad de 4. Consume 2 refrescos, su utilidad va subiendo la utilidad total. Y en la medida en que va consumiendo más refrescos, también la utilidad va incrementando. O sea, en pocas palabras, es como que el consumidor es más feliz, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Por otro lado, este concepto de utilidad marginal es nada más que el delta de la utilidad total, que básicamente este consumidor pasó de tener una utilidad 0 a 4, entonces el delta es 4. Después pasó de 4 a 7, el delta es 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí hay dos ideas detrás de esto. Primero que nada, que la utilidad total siempre es creciente, ¿verdad? Y la utilidad marginal es decreciente. Y esto, o sea, conceptualmente, o sea, intuitivamente tiene todo el sentido del mundo. Siguiendo este ejemplo de refrescos, que se encuentra en varios de los libros que están en la bibliografía, siempre con ejemplos se entiende mucho mejor esto, ¿verdad? Supónganse ustedes que, no sé, tienen mucha sed, ¿verdad? Entonces consumen, no sé, un vaso de gaseosa, entonces eso le proporciona una utilidad adicional a ustedes. Consumen un segundo vaso de gaseosa, tal vez van a estar más contentos. Un tercer vaso, digamos, tal vez ya no sea tan útil como los dos primeros, y un cuarto tal vez ya ni siquiera haga falta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que refleja la utilidad marginal, ¿verdad? Que la primera unidad consumida es como que es muy útil, ¿no? La segunda ya una utilidad menor, el delta, y así sucesivamente. O sea, la utilidad adicional. Si bien la utilidad total siempre crece, la utilidad marginal es decreciente. Y esto se le llama la ley de los rendimientos marginales decrecientes.
Y aquí está el concepto, entre comillas, dice, a medida que una persona consume una unidad adicional de un mismo bien por unidad de tiempo, entonces la utilidad o beneficio extra derivado por dicho consumo disminuye. Y el ejemplo clásico es la paradoja del valor de Adam Smith. Adam Smith, por si no lo conocen, es considerado como el padre de la economía. Y él proponía esta pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿por qué los diamantes son más costosos que el agua? ¿Verdad? Parecería ser una pregunta muy simple, ¿verdad? Pero a su vez profunda, ¿verdad? Porque si pensamos, el agua es totalmente vital para la vida del ser humano. Sin embargo, los diamantes realmente no tienen una utilidad para la vida del ser humano. Sin embargo, los diamantes son mucho más caros que el agua, ¿verdad? El agua inclusive puede llegar a ser gratis, ¿verdad? Y la respuesta es sencilla, la abundancia, ¿verdad? O sea, el agua es abundante, mientras que los diamantes son escasos, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando los bienes escasean, habitualmente son más caros que aquellos que abundan. Por favor, si hay alguna consulta o algo, me interrumpen sin problema, por favor. Eh, Adicionalmente a esto, del tema de la utilidad, se divide en dos corrientes de pensamiento, por llamarlo de esa manera. La utilidad cardinal, que es lo que acabamos de ver, cuando se le asigna un valor a esta variable, ¿no? Un valor, digamos, abstracto, pero en realidad no es medible. Y la utilidad ordinaria, que básicamente no le da un valor a la utilidad, sino que lo que propone este enfoque es que debe ser ordenada según las preferencias del consumidor, nada más que eso, ¿no? Como vimos recién, nosotros empezamos a ordenar la utilidad, o sea, le dimos valores a la utilidad a la medida que consumía más refresco esta persona. Esa es la utilidad cardinal. La utilidad ordinal, nada más es que, por ejemplo, una persona pueda expresar sus preferencias hacia uno u otro bien, ¿verdad? Voy a poner un poco de marcas, pero sin hacer propaganda. Si a una persona se le pregunta, bueno, ¿cuál te gusta más, Coca-Cola o Nico? ¿Verdad? Entonces, bueno, Coca-Cola y en segundo lugar Nico. Entonces, ese ordenamiento es el que habla la unidad ordinal, la utilidad ordinal, perdón. Son dos corrientes de pensamiento. En esta clase vamos a usar lo que se conoce como utilidad cardinal, que está cuantificada. Una herramienta que se utiliza para, digamos, representar la utilidad son las curvas de indiferencia, que está representada en este gráfico, ¿verdad? En este gráfico podemos ver que en el eje de ordenadas se pone como un bien que puede consumir una persona vestido. Esto puede ser cualquier cosa, puede ser ropa, zapatos, etc. Y en el eje de abscisas, los alimentos, ¿verdad? Lo que hacen las curvas de indiferencia es básicamente decirnos que cualquiera de los puntos de esta curva que estamos viendo aquí, ¿verdad? Si empezamos del punto A, trasladándonos al B, el C, el D, la persona está indiferente en cualquiera de estos puntos porque cualquier combinación de estos dos bienes le reporta la misma utilidad a esta persona. O sea, esta persona está indiferente entre consumir 6 unidades de vestido y una unidad de alimento, o si nos movemos al punto B, consumir 3 unidades de vestido y 2 de alimento, ¿verdad? Básicamente eso es lo que nos dice la curva de utilidad, curva de indiferencia, perdón, curva de indiferencia, que es una función, la función de utilidad, ¿verdad? Aquí la utilidad depende de estas dos variables X e Y. Detrás de esto hay como algunos conceptos importantes que hay que mirar. Por ejemplo, acá podemos ver que si nos encontramos primero en el punto A, esta persona estaba consumiendo 6 unidades de vestido y una unidad de alimento. Cuando pasa al punto B, esta persona básicamente deja de consumir 3 unidades de vestido y pasa a consumir una unidad más de alimento. O sea, acá nos está diciendo que esta persona en este punto estaba consumiendo mucho de vestido versus alimentos, por eso está dispuesta a sacrificar la mitad de su consumo de vestido por uno más de alimento. Acá se puede ver esto, ¿no? Entonces, sin embargo, para la segunda unidad de alimento, para aumentar del 2 al 3, esta persona básicamente está dispuesta a sacrificar solamente ya una unidad de vestido. Y así hasta el último punto D, ¿verdad? Para aumentar una unidad más de alimento, ya solamente está dispuesta a sacrificar 0,5 de vestido. ¿Por qué? Porque ya tiene mucho alimento, entonces esto funciona así, ¿verdad? Con los ejemplos los números van a entender mucho mejor más adelante. Algunas propiedades y características de las curvas de indiferencia. Primero que nada, hay varias curvas de indiferencia para una persona, ¿verdad?
Y básicamente, si trazamos esto en un gráfico como este y partimos del origen, la curva de indiferencia U1 es la que le reporta menor utilidad a una persona, ¿verdad? Todas estas combinaciones de bienes X e Y le reportan utilidad U1 y a medida que nos movemos en el plano cartesiano de izquierda a derecha y hacia arriba, esta persona va incrementando su utilidad. U2, U3, U4, U5 sucesivamente, ¿verdad? U5 es el nivel mayor de utilidad en este gráfico. También otra de las características es que tiene pendiente negativa. Esto refleja el hecho que lo que me estaba comentando recién, que en la medida en que una persona va sacrificando el consumo del bien y aumenta el consumo del bien X. También otra de las características es que las curvas de indiferencia no se cortan. Esto no ocurre, ¿verdad? No hay un corte entre las curvas de diferencia. Y también que son convexas al origen, ¿verdad? Estas son algunas características de las curvas de indiferencia, ¿no? Un poco para entender más el tema de cómo va cambiando una persona sus preferencias entre dos bienes, podemos introducir acá el concepto de lo que se conoce como tasa marginal de sustitución, ¿no? Y como dice acá la definición, mide cuántas unidades del bien Y está dispuesta a sacrificar o desprenderse de esta persona para obtener una unidad adicional del bien X, pero manteniéndose constante en el mismo nivel de satisfacción o utilidad. Básicamente la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Cuánto sacrifico Y para aumentar X? Y también acá la tasa marginal de sustitución nos indica la desabilidad relativa del bien X con respecto al Y. Esto quiere decir que el consumidor está dispuesto a sacrificar 3 unidades de vestido por una unidad adicional del bien X, que es el alimento, ¿verdad? Para este primer movimiento, que lo habíamos visto hace unos slides. Por ejemplo, para este primer movimiento vemos que la pendiente es -3, si analizamos esta parte de la curva de indiferencia. Esta pendiente, al ser una curva, evidentemente va cambiando en la medida en que nos desplazamos a través de la curva, a tal punto que cuando llegamos a un punto, por ejemplo, el C o el D hacia adelante, esta pendiente se va volviendo prácticamente cero. Entonces, eso nos dice que esta persona cada vez está menos dispuesto a cambiar vestido por alimento. Básicamente, esa es la información que nos entrega la tasa marginal de sustitución. Bueno, lo que vimos del tema de utilidad es, por un lado, ¿verdad?, lo que las personas desean y es la utilidad que les reporta el consumo de los bienes, ¿no? Por otro lado, para acceder a estos bienes, una persona requiere dinero, renta, ingresos, ¿verdad? Entonces es ahí donde se conjugan los deseos de una persona de satisfacer sus necesidades y la disponibilidad de ingreso que tiene esta persona, que se representa a través de lo que se conoce como restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria es súper simple, no es más que esta ecuación que asume unos supuestos, ¿verdad? Dice que I sería el ingreso real de una persona. Esta persona consume dos bienes, X e Y, y cada uno con su respectivo precio conocido en el mercado. Entonces, básicamente lo que acá dice es que el ingreso es igual al consumo. De este lado está el consumo de esta persona. También un supuesto detrás de esto es que el ingreso es exactamente igual al consumo, lo cual implica que en esta circunstancia el ahorro es cero. O sea, no hay ahorro. Todo el ingreso de esta persona es consumido. Y aquí está graficado esto en este plano cartesiano. Lo que pueden ver aquí es súper sencillo. Mira, si ustedes quieren trazar esta línea y quieren encontrar el punto Y aquí, básicamente es hacer que el consumo X sea cero. Esto se despeja, ¿verdad? Y la restricción presupuestaria parte aquí del ingreso total sobre el precio de Y. O sea, ¿cuántas unidades de Y yo puedo consumir si es que decido consumir 0X? Eso es lo que nos dice este punto, ¿verdad? Lo mismo para este punto, ¿verdad? Nos dice, si dividimos el total de nuestros ingresos por el precio de X, nos dice cuántas unidades de X podemos consumir máximo si es que decidimos consumir 0Y. Y todos estos puntos intermedios, ¿verdad?
todos los puntos dentro de la restricción presupuestaria es un lugar geométrico donde el gasto es menor que el ingreso. Aquí, entonces, este sería un área donde sí se produce un ahorro. Todos aquellos puntos sobre la restricción presupuestaria es que asumen ese supuesto que le dije que el ahorro es cero. Y los puntos por fuera de la restricción presupuestaria, ¿verdad? A la derecha y hacia arriba, son lugares donde el gasto es mayor al ingreso. Es decir, o sea, sería un lugar inalcanzable para esta persona con este nivel de ingreso I. Bueno, avancemos al siguiente. Un segundito, mi computadora está un poco lenta. No sé si es mi internet. También un concepto que hay que manejar dentro de este enfoque de la economía es la pendiente de la restricción presupuestaria, ¿verdad? De esta ecuación simple, ¿verdad? Que es la restricción presupuestaria, lo que hay que hallar es la pendiente, ¿verdad? Entonces se despeja la I y obtenemos la función lineal que representa la restricción presupuestaria. Por ejemplo, lo que podemos hacer aquí es darle valores a esta ecuación. Si nosotros tenemos que el ingreso total de una persona es de 400 y los precios de los productos X e Y son 20 y 50 respectivamente, entonces al despejar la X, vemos que la pendiente de esta restricción presupuestaria es el diferencial de Y sobre el diferencial de X, que es igual al precio de X sobre el precio de Y negativo. Esto a veces se toma en valor absoluto, de tal manera a no generar alguna confusión con el signo. Y bueno, aquí esto da esta ecuación, podemos hallar estos puntos iniciales de donde nace la restricción presupuestaria. Si consumimos solamente el bien X, ponemos en cero el Y, esto representa que vamos a consumir una cantidad máxima de 20 unidades del bien X. Viceversa, si consumiéramos solamente el bien Y, podríamos consumir una cantidad máxima de 8 unidades del bien Y, dado estos datos, ¿verdad? Ingreso de 400, un precio de X de 20 y un precio de Y de 50. Gráficamente esto se expresa así, ¿verdad? Le dije un valor máximo de 8 unidades del bien Y y un valor máximo de 20 unidades del bien X. Y la pendiente de esto se representa así, en valor absoluto sería 0.4. Esta restricción presupuestaria se puede mover por efectos de cambios en el ingreso, ¿verdad? Si tenemos cambios en el ingreso de una persona, esto se puede desplazar hacia la derecha. Por ejemplo, si el ingreso en vez de ser 400 era 600, entonces eso se desplaza hacia la derecha y podemos obtener mayores unidades de ambos bienes. Viceversa, si el ingreso se reduce, esta recta se desplaza hacia la izquierda y hacia adentro, ¿verdad? Entonces, podemos consumir menos bienes de ambos. También la restricción presupuestaria puede cambiar por cambio en el precio de cualquiera de los dos bienes y por efecto de los impuestos. Bueno, ahora, como habíamos visto primero la parte de utilidad y ahora y después vimos la parte de la restricción presupuestaria. La teoría nos dice que juntando estos dos enfoques, tanto de la parte de utilidad propiamente de un consumidor y su capacidad de compra, cuál es el punto máximo de donde él maximiza su utilidad, ¿no? Y esto se representa en este gráfico, donde se puede ver que la restricción presupuestaria está trazada aquí, y la idea es que esta persona pueda encontrar una curva de utilidad, perdón, tal que sea la más alta posible que él pueda encontrar, o sea, en la que pueda ubicarse, dada su restricción presupuestaria. Y la más alta posible es aquella curva de utilidad que es tangencial a la restricción presupuestaria. O sea, aquí es donde se maximiza la utilidad de esta persona. Básicamente situándose sobre su restricción presupuestaria y eligiendo una curva de utilidad que sea tangencial. Entonces, para llegar a eso, básicamente lo que hay que hacer es igualar las pendientes tanto de la curva de utilidad
y la pendiente de la recta de eh, restricción presupuestaria, ¿verdad? Entonces, igualando estas dos pendientes es donde nosotros podemos llegar a despejar las cantidades de los bienes X e Y que debe consumir esta persona de tal manera a maximizar su utilidad. Y aquí hay un ejemplo sencillito, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, damos valores a esto, ¿verdad? Supongamos una función de utilidad de este tipo, ¿verdad? Donde la utilidad es igual al cuadrado de X por el cubo de Y, un ingreso total de 1800, y los precios son conocidos, esto, el precio de X2 y el precio de Y es 3. Entonces, deberíamos poder hallar primero que nada la tasa marginal de sustitución, como habíamos visto anteriormente. Esto se puede hallar de esta manera, que es la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y. Para hallar esto, yo creo que aquí ustedes son más expertos que yo, incluso simplemente es hacer la derivada de la función de utilidad con respecto a X en el numerador y hacer la derivada de la función de utilidad con respecto a Y en el denominador. Esto, bueno, se opera aquí algebraicamente y nos sale que la tasa marginal de sustitución finalmente es 2y sobre 3x. Esta sería como la pendiente de la curva de indiferencia. La pendiente de la curva de indiferencia. Recuerda que esto, la idea era que hay que igualar a la pendiente de la restricción presupuestaria para encontrar el punto de máxima utilidad para el consumidor. Entonces aquí si damos valores a nuestra restricción presupuestaria que habíamos visto, los valores que habíamos supuesto aquí de un ingreso de 1800, precio de 2 y 3 para el bien X e Y respectivamente. Despejamos esto y podemos hallar el máximo de X y el máximo de Y que podemos consumir. Y para hallar digamos, el punto de máxima utilidad es igualar estas dos pendientes. La pendiente de la curva de indiferencia, perdón, curva de indiferencia es otro concepto, la curva de utilidad, hallamos en el slide anterior que era 2y sobre 3x. Esto es igual a la pendiente de la restricción presupuestaria. Y finalmente, al despejar esto, tenemos que el punto de máxima utilidad para este consumidor en particular se encuentra cuando el consumo del bien Y es igual al nivel de consumo del bien X. Si nosotros esto queremos encontrar el número de esto, básicamente es reemplazar dentro de la ecuación de la restricción presupuestaria. Reemplazamos la Y por la X, se despeja, nos sale un monto de 360. Y lo mismo para la Y, ¿verdad? También tenemos 360. Con eso, hallamos el punto de máxima utilidad para este consumidor en particular, donde nos dice que con esta curva de utilidad, ¿verdad? Con esta función de utilidad, esta restricción presupuestaria dada, este es el punto de máxima utilidad para esta persona. 360 sería ya multiplicado por el precio, ¿verdad? Cuántas unidades del bien X e Y por sus respectivos precios. También un concepto final respecto a esto es lo que se conoce como el efecto ingreso y sustitución. O también en algunos libros van a encontrar como el efecto renta y el efecto sustitución. Perdón. Entonces, es un concepto muy interesante, ¿verdad? Que podemos ver en este gráfico. Voy a tratar de explicar. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlo, ¿verdad? Ya vimos los conceptos de lo que es la restricción presupuestaria y la curva de utilidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros partimos de una situación inicial donde la restricción presupuestaria 1 era esta, esta recta RP1, este consumidor, para de tal manera maximizar su utilidad, se podría ubicar en el punto A, que es el punto tangencial entre esta curva RP1 y U1, ¿no? Entonces, aquí lo que supone este ejercicio es que el precio del bien X tiene un aumento. Al aumentar el precio del bien X,
esta recta de restricción presupuestaria se contrae, ¿verdad?, para la cantidad máxima del bien X que se puede consumir dado un nivel de renta. Recordarán que para hallar el punto máximo de la cantidad de bien X que se puede consumir era nada más que dividir el ingreso total entre el precio de X, ¿verdad? Y si el denominador aumenta, en este caso el precio, entonces esto se contrae a la izquierda, ¿no? Y pasamos de un punto A un punto C. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estamos consumiendo menos, tanto del producto X y del producto Y, por efecto de que el precio del producto X aumentó. Lo que intenta explicar este efecto sustitución y el efecto renta es que este movimiento desde A hasta C puede ser explicado en dos etapas, o por dos efectos, básicamente, que, como les dije, el efecto sustitución y el efecto ingreso o renta. Y para poder explicar estas dos etapas, lo que se hace es se asumen unos supuestos, ¿verdad? Dado este aumento del precio en el producto X, ¿verdad?, se asume, ¿verdad?, una recta de restricción presupuestaria imaginaria RP3, de tal manera a que este consumidor pueda seguir ubicándose dentro, o sea, sobre la curva de utilidad U1, que era su curva de utilidad inicial. Entonces, se traza una restricción presupuestaria RP3 imaginaria que es paralela a esta restricción presupuestaria número 2. Lo que asume esta restricción presupuestaria 3 es que esta persona, ante un aumento en el precio del bien X, también tuvo un aumento imaginario en su ingreso, ¿verdad? Entonces, por eso es que esto se ubica acá y le posibilita ubicarse en el punto B. Entonces, lo que intenta demostrar esto es que por más que esta persona haya tenido un incremento en su ingreso, ¿verdad?, ante un incremento en el precio del bien X, esta persona decide reducir su consumo de A a B. Entonces, esto con un ejemplo se entiende mucho mejor. Supónganse ustedes que, no sé, bueno, yo estoy aquí en el centro, ¿verdad? Uno se va a almorzar todos los días a un restaurante X, ¿verdad?, donde el plato de comida, no sé, sale 30.000 guaraníes. Entonces, uno se ubica aquí en el punto A y todos los días almuerza ahí, ¿verdad? Sin embargo, este restaurante aumenta su precio de 30.000 a 50.000. Hay un aumento en el precio, ¿verdad? Entonces, lo que la teoría nos dice es que esta persona, evidentemente, va a consumir menos de ese restaurante por este aumento del precio. Incluso si tiene un aumento de salario. Supongamos una persona X que gana, no sé, 5 millones de guaraníes por mes y concurre a este restaurante que pasó de costar 30.000 a 50.000, por más que haya tenido un aumento en su renta, esta persona va a decidir consumir menos, que es el movimiento que nos está mostrando del punto A al punto B, ¿verdad? Que no importa si uno tiene un aumento en su renta, el hecho de que haya aumentado el precio genera lo que se conoce como un efecto sustitución. Tal vez en vez de ir a almorzar todos los días, uno va a ir 2 veces por semana, 3 veces por semana, etc. Y la otra parte de la reducción en el consumo de este bien X se da propiamente por el ingreso. El ingreso cuando decimos ingreso se refiere al poder adquisitivo que esta persona ha perdido ante el aumento del precio del bien X. Ante el aumento del precio del bien X y sin que su renta haya aumentado, entonces esta persona ha perdido poder adquisitivo. Entonces, si uno suma estos dos efectos, el efecto sustitución y el efecto renta, tiene lo que se conoce como el efecto total en la disminución del consumo del bien X ante un aumento en el precio de dicho bien. No sé si se entiende esto, si no entiende. Si hay una consulta, por favor, no duden. Bueno, acá un pequeño resumen. Los cambios de los precios de los bienes hacen que los efectos de sustitución e ingreso se refuercen mutuamente. Cuando el precio del bien aumenta, ambos efectos conducen a una disminución en la cantidad demandada, que es lo que acabamos de ver en el gráfico, y viceversa, cuando el precio del bien disminuye, ambos efectos conducen a un aumento en la cantidad demandada.
básicamente eso es lo que dice el efecto renta y sustitución, ¿verdad? Respecto a esto, yo les preparé unos ejercicios cortitos aquí nada más, ¿verdad? Que les voy a compartir después en el Classroom. Básicamente tiene 3 pestañas esto, ¿verdad? Acá habla el primero, dice calcular la utilidad marginal en la siguiente tabla, luego graficar la utilidad total y utilidad marginal. Y ubica el punto de quiebre o de saturación, recordando que este punto se ubica en el gráfico de unidad de utilidad total y corresponde al punto donde la utilidad marginal es 0. Aquí hay otros ejercicios, son 3. Yo les pediría que lean. Si tienen alguna consulta, por favor no duden en escribir en el Classroom. Y también sobre el punto óptimo de consumo. Aquí, bueno, hay 2 ecuaciones de utilidad en el ejercicio 1, en el ejercicio 2. Y inclusive aquí le puse las respuestas, ¿verdad? Solamente que les pediría que puedan desarrollar para entender mejor cómo se llega al punto óptimo. Esto es lo que estaba en el programa propiamente. Yo, como le dije, pasé un poco rápido porque yo entiendo que esto ya lo vieron con el profesor Américo. La idea es que puedan hacer un poco estos ejercicios. Tal vez, como mencionó el compañero, que quiere un trabajo, ahora tal vez algunos ejercicios adicionales respecto a esto puedan estar en el trabajo. La otra parte de la clase que yo les quería mostrar es, como les había mencionado al inicio, el tema del sistema de amortización. Yo creo que esto les va a interesar porque esto, digamos, no es algo tan abstracto como estamos viendo el tema de la utilidad y demás, ¿verdad? Esto es algo que se usa en el día a día, en la vida real, vamos a decir. ¿Y en qué consiste esto? Cuando ustedes, o cuando cualquier persona, entidad, gobierno, etcétera, saca un crédito, presta dinero de algún acreedor, ya sea de un banco, financiera, etcétera, el repago de ese préstamo puede ser de varias maneras. Acá vamos a ver las 3 más conocidas, ¿verdad? Se conocen como sistema alemán, francés y sistema americano. Yo aquí les adelanto, la idea de esta clase es que puedan irse con la intuición de cómo funciona esto. Sobre esto pues, vamos a hacer muchos ejercicios, pues, da para hacer ejercicios en Excel y demás, ¿verdad? Así que la idea de ahora es que se puedan ir con una intuición de cómo funciona esto. Así que, un segundito. Vamos a empezar por el sistema alemán. ¿Qué es lo que significa el sistema alemán? ¿Verdad? Supongamos que nosotros prestamos una cantidad determinada de dinero, ¿verdad? Y nos dicen en un banco, en una financiera, usted, señor, va a repagar este préstamo a través del sistema alemán. Y bueno, el sistema alemán es bastante sencillo. Básicamente lo que nos dice es que la amortización del préstamo, amortización, cuando hablamos de amortización, es sinónimo de hablar de capital, principal, todos son sinónimos, que es el dinero que uno prestó. Si vos prestaste acá, bueno, son cuotas de 500, son 6%, son 3.000, o sea, $3.000. Pero si vos prestaste $3.000, vas a devolver los $3.000 en cuotas iguales y consecutivas durante 6 periodos. ¿Verdad? Estos periodos pueden ser años, pueden ser un semestre, etc. Y los intereses, te dice, señor, usted va a pagar intereses sobre el saldo adeudado y pendiente de reembolso. ¿Qué quiere decir esto? Que los intereses que uno paga por un préstamo siempre son sobre el saldo adeudado y pendiente de reembolso. ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo presté 3.000, por ejemplo, la primera cuota de interés que voy a pagar es sobre los 3.000, porque aún debo 3.000. Sin embargo, cuando yo ya empiezo a pagar mi préstamo, ya pagué, por ejemplo, 1.000, ya pagué 2 cuotas de 500. 3.000, voy a pagar por 2.000 nomás ya, ¿verdad? Por eso es que se dicen los intereses se calculan sobre el saldo adeudado y pendiente de reembolso. Y en este gráfico se ve la cuota propiamente que yo voy a pagar por este préstamo. Y es decreciente, ¿verdad? La cuota vendría a ser la suma de la amortización más los intereses. O sea, es la cuota del préstamo. ¿Y por qué es decreciente? Pues como dije, en este caso del sistema alemán, la amortización es constante y yo a medida que vaya pagando mi préstamo, que era de 3.000, el saldo adeudado y pendiente de reembolso se va reduciendo.
primero era 3.000, después fue 2.500, 2.000, 1.500, etcétera. Y el cálculo de los intereses se hace sobre esa serie. Entonces, cada vez yo estoy calculando mis intereses por un monto menor. Es por eso que esto es como una escalerita. A medida que yo pago una cuota, el siguiente pago de mi interés es menor, porque se calcula sobre un saldo de deudado menor. Bueno, este es el sistema alemán, ¿verdad? Y este es el sistema francés, se le conoce el sistema francés. Este realmente es el más usado, el que ustedes pueden ver acá, si alguna vez sacaban un crédito de la cooperativa, banco, etcétera, o incluso todas estas promociones que a uno le llega por mensaje de texto y demás, que te dice, tienen una tablita de amortización, te dice, saca 1.000.000 y paga en cuota, no sé, en cuota de 50.000 por tantos meses, saca 2.000.000 y paga en cuota de 75.000. Entonces las cuotas son constantes en este caso del sistema francés, ¿verdad? Y como ven acá, la cuota nuevamente es la suma de la parte de amortización más intereses. Entonces, si nosotros queremos una cuota constante, digamos, la composición de la cuota tiene que tener esta forma. Nosotros, o sea, en la realidad cuando uno saca un préstamo, te dice, tu cuota es tanto, ¿verdad? Bueno, o sea, eso es lo que nosotros sabemos, la cuota, esta línea que está acá, ya que es la suma del capital más los intereses. En realidad, a nosotros no nos dicen, mira, la cuota de tu capital, de tu amortización, va a ser creciente y los intereses que vas a pagar van a ser decrecientes. Pero en realidad sí funciona, ¿verdad? ¿Y por qué funciona así? Por el mismo motivo que les expliqué anteriormente en el sistema alemán, ¿verdad? Que a medida que uno va repagando su préstamo, ¿verdad? Yo cuando pagué esta primera cuota de 447 en concepto de amortización, entonces el cálculo de los intereses ya se hace por un monto menor, ¿verdad? O sea, yo ya adeudo menos. Entonces, es por eso que, si ustedes ven, este cuadro gris más claro es más grande que este otro. Entonces, acá yo pago ya menos intereses. Sin embargo, subió la cuota de mi capital, de la amortización. Y así sucesivamente, esto permite tener una cuota constante. De nuevo, este sistema francés, por lo menos lo que es nuestra cotidianidad, es el que más se usa. Tanto banco, financiera, cooperativa, usurero, etc. Ese es el que más se usa. Por otro lado, este es el que menos se usa, pero también se usa, ¿verdad? Principalmente en el caso de los CA, que es al revés, voy a explicar enseguida. El sistema americano, ¿verdad? O bullet, también le conocen como bala, ¿verdad? En español, ¿verdad? Y básicamente es lo siguiente, ¿verdad? Si yo presto 1.000, no sé, $1.000, por decir, ¿verdad? A un periodo de 10 años, esto puede ser 10 años, 10 semestres, ¿verdad? Lo que el sistema americano dice, está bien, prestaste 1.000, no hace falta que me devuelvas nada de capital durante los 9 periodos. Aquí solamente vamos a pagar intereses. Todos son estos intereses, 167, 167. Y recién en el último periodo, en el periodo 10, me tenés que devolver la totalidad de lo que te presté. Entonces, como yo le dije que el interés se calcula sobre el saldo adeudado y pendiente de reembolso, en realidad en todos estos periodos, ¿verdad? Del 1 al 9, el pago de los intereses se calcula sobre el total del monto adeudado, sobre el total del capital, en este caso 1.000, ¿verdad? Es por eso que el pago de intereses aquí es constante, y en la última cuota se paga la última cuota de interés y el total del capital. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo que es real. Acá está representada el flujo de caja de un bono que emitió Paraguay en el año 2013. Fue un bono por $500 millones emitido en los mercados internacionales. Ese bono salió a una tasa de 4.625% y esto tuvo un plazo, o sea, tiene un plazo de 10 años, aún no venció. Y esto se emite bajo el sistema americano. Entonces, habiendo emitido esto en el año 2013, como le dije recién, los intereses se calculan sobre el total del capital durante todos estos años, ¿verdad? Y recién al final del periodo, transcurridos los 10 años, se paga el total del capital.
aquí, bueno, por si no se hayan dado cuenta, hay una diferencia entre la primera cuota de intereses y la última cuota con respecto a las demás que están del año 2014 al año 2022. Y digamos, la razón es muy simple, ¿verdad? Porque estos bonos habitualmente pagan intereses semestrales, ¿verdad? O sea, 2 veces al año. Entonces, en el año que se emite, este bono en particular fue emitido en enero, ¿verdad? Si mal no recuerdo, 20 de enero, ¿verdad? Entonces, al emitirse en enero, el primer pago de intereses de este bono se produce 6 meses después de su emisión, sería el 20 de junio, ¿verdad? Entonces, dentro de ese año 2013, en realidad se paga una sola cuota de intereses, ¿verdad? Porque, bueno, hay un solo de enero, ¿verdad? Y recién en el año 2014 se pagan dos cuotas. Se paga ya la cuota del 20 de enero y la cuota del 20 de junio. O sea, ya se pagan las dos cuotas semestrales dentro de un año. Y esto, bueno, se ocurre en todos estos años, nuevamente, a excepción del año final, ¿verdad? Donde se termina pagando la última cuota de intereses el 20 de enero del año 2023 y también devolviendo el total del capital. También respecto a esto, les preparé unos ejercicios, como les dije, más bien intuitivos, ¿verdad? De esto da para hacer muchos ejercicios, ¿verdad? Aquí tienen dos, el sistema francés, nuevamente el alemán, ¿verdad? Con algunos números. Eh, Esto está en base a un préstamo de 3.000, puede ser $3.000, un monto, digámosle, para entender el sistema, ¿verdad? De nuevo, el sistema francés tiene cuotas iguales, en este caso el pago, todos son de 582 que uno paga por cada periodo. Y como ven, la amortización propiamente va subiendo cada año. Y por otro lado, el interés va bajando, que es lo que vemos aquí. La amortización va subiendo y el interés va bajando. Caso contrario, ocurre con el alemán. Toda la amortización es constante, lo que, digamos, deriva en una reducción en el pago de intereses. Y el sistema americano es lo que vimos en la presentación, y acá tenemos lo que les mostré recién, el bono emitido en el año 2023, ya con números, esto ustedes pueden calcularlo. Esto, como les dije, esto funciona exactamente así, ¿verdad? Estas son las cuotas que el gobierno paga cada semestre, cada año, perdón, esto está por año, ¿verdad? Inclusive, si queremos ser más precisos en el cálculo de esto, aquí les preparé también una tablita con los pagos semestrales, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ver ustedes que en el año se pagan dos, este es otro bono ya. Entonces, aquí tienen ustedes para entender un poco mejor esto, si quieren jugar con una planilla, ¿verdad? Como le dije, esto es lo que se usa en la vida real, ¿verdad? También este sistema americano, para que ustedes dimensionen un poco, aterrizando más a lo que es una persona propiamente, se utiliza en el caso de los CDA, ¿verdad? ¿Qué es lo que sea? El certificado de depósito de ahorro. Si alguno de ustedes tiene un dinerito y quiere depositar en el banco, una de las opciones es comprar un CDA. ¿Verdad? Se va a poner, no sé, su dinero, 10 millones de guaraníes. Yo quiero depositar esto a un plazo de 3 años. El banco, digámosle, una vez que recibe el dinero, le entregan a ustedes un papel que dice certificado de depósito de ahorro a nombre de Juan Pérez, y devenga una tasa de interés de tanto. Entonces, durante esos 3 años, ustedes van a recibir intereses solamente sobre ese capital que entregaron, y al final de transcurridos los 3 años, van a recibir nuevamente el capital que habían depositado. O sea, este sistema americano es exactamente el mismo que se usa con el tema de los CDA. Nada más que para entenderlo tenés que pararte del lado del banco, ¿verdad? Porque el banco es el que está prestando el dinero, ¿verdad? En este caso, los acreedores son los ahorristas, que le están dejando su dinero al banco, y el deudor es el banco. Así que este sistema, como ven, también se utiliza en el día a día nuestro, ¿verdad? Bueno, era básicamente eso lo que yo tenía para hoy. No sé si tienen alguna consulta o les dejo esto en en el Classroom y podemos ver la siguiente clase, porque veo que estamos poco, ahora tal vez van a surgir algunas consultas de sus compañeros.
Así que les parece bien. Como le dije, nos pasamos un poquitito a las 7, así que el que está grabando les agradecería que pueda subir esto al Classroom, por favor. Dale, profe. Súper, les agradezco mucho y que tengan un buen resto de jornada. Gracias a vos, Gracias, profesor. profe. Hasta Igualmente. luego. Chao, chao. Hasta luego.